Muy buenas tardes para todos y para todas. Les doy la súper bienvenida a este espacio de lectura. Continuamos con el libro de Pablo Flores, Tu propósito del alma. Y en esta ocasión nos reúne el ascendente. Vamos a leer un poco sobre el ascendente, vamos a comprender qué nos pide la energía del ascendente a cada uno de nosotros y cómo podemos aprovechar esta energía para crecer y evolucionar. Espero disfruten mucho de la lectura. Muy bien. Dice, ¿qué es el destino? ¿Por qué parece que tenemos experiencias y aprendizajes que están aparentemente predestinados? ¿Por qué en la vida se nos repiten ciertas situaciones complejas o nos aparecen siempre el mismo tipo de personas? ¿Por qué nos resistimos a algo que es claro que la vida quiere que incorporemos? Pareciera que hay cierto tipo de experiencias que nos persiguen y son parte constante de nuestro recorrido vital. Incluso podríamos ir un paso más allá y decir que mientras más tratamos de evitarlas, con más fuerza se nos presenta. Entonces, cabe preguntarnos, ¿será que la vida quiere que aprendamos algo en particular que no siempre somos capaces de ver? ¿Será que ciertas lecciones no son opcionales, sino que van de la mano del destino y de nuestro propósito evolutivo individual? La respuesta es sí. Y en este capítulo veremos cuáles son algunos de esos aprendizajes obligatorios. En las próximas páginas nos centraremos en el aprendizaje y qué nos trae nuestro ascendente. Su naturaleza es funcional y práctica. Lo vivimos en el día a día y se asocia con lo más común, incluso mundano de nuestra experiencia. Este punto evolutivo de la carta natal constituye uno de los propósitos del alma que es necesario vivir con conciencia y proactivamente para poder funcionar en el mundo, expresar nuestra individualidad y salir a recorrer nuestro camino personal. El ascendente está asociado con nuestro destino y con las experiencias que atraemos, las lecciones que son totalmente obligatorias y que no podemos evitar. De hecho, entre más lo hacemos, más dificultades y conflicto atraemos, los cuales básicamente nos obligan a hacernos cargo de este aprendizaje. El ascendente es uno de los factores más importantes de la carta natal, junto con la energía de la luna y el sol. El signo en el que se ubica el ascendente representa la energía que venimos a aprender a dominar y a expresar de manera individual. Podemos decir que un propósito clave en esta encarnación es volvernos expertos en la energía del signo del ascendente, que seamos capaces de identificarnos con ella y expresarla mediante nuestros comportamientos y acciones. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, pues como vamos a estudiar, todos tenemos una enorme resistencia a conectar con el ascendente y su signo. De hecho, la mayoría de nosotros hace justo lo contrario. Rechazamos esta energía y la sentimos completamente alejada de lo que creemos ser. Por lo tanto, tendemos a actuar de forma opuesta a lo que el ascendente nos sugiere. El problema está en que esto no es algo que podamos decidir y controlar en realidad. No es opcional. Negarnos al ascendente genera una cadena de sucesos complejos que suele terminar frustrándonos y cansándonos. Cuando no integramos su energía, creemos que la vida no fluye con nosotros, lo que nos lleva a victimizarnos, pero en realidad lo que está pasando es lo contrario. Somos nosotros los que no estamos fluyendo con la vida, ni viendo las señales que ésta nos manda una y otra vez. Lección astrológica. ¿Qué es el ascendente? Si observamos una carta natal, vemos que hay una línea horizontal que la divide por la mitad. De un lado encontraremos las letras AC y del otro lado DC. Esta línea corresponde a la línea del horizonte y marca los puntos por donde sale el sol, que es el ascendente, y se esconde el sol, el descendente, por un lugar determinado de la Tierra.
Básicamente el ascendente nos señala el punto en el horizonte en el este por donde sale el sol. Entonces acá vemos el ejemplo y aquí podemos ver que nos señala el ascendente y el descendente. Así se ve en las cartas natales. Sin importar la hora a la que una persona nazca, siempre habrá un signo del zodiaco sobre la línea del horizonte y este será el signo del ascendente. Desde el punto de vista astrológico tiene gran importancia porque es el punto de inicio del sistema de casas, al ser la cúspide o línea de inicio de la casa 1. Ahora bien, cada 2 horas el signo que está en el ascendente va cambiando debido al movimiento de rotación terrestre. Por lo tanto, a lo largo del día todo el zodiaco pasa por este punto. De ahí que este sea uno de los factores más sensibles a la hora del nacimiento. Por eso, cuando levantamos una carta natal necesitamos saber el momento exacto de este. En algunos casos, variaciones de un par de minutos pueden cambiar el signo del ascendente de uno a otro. La carta natal se encuentra dividida en 12 segmentos, llamados casas astrológicas, que tienen relación con los ámbitos de la vida. Son una suerte de escenarios donde los planetas actúan e incluyen todas las dimensiones de la existencia individual. La energía que rechazamos. Una de las astrólogas más importantes del siglo XX, Alice Bailey, planteó que el signo del ascendente indica las posibilidades más remotas, la meta espiritual y el propósito de la encarnación inmediata y de las sucesivas. Mantiene el secreto del futuro y presenta la fuerza que, correctamente empleada, conducirá al hombre al éxito. Representa el aspecto sátvico o armónico de la vida y puede producir correctas relaciones entre el alma y la personalidad en una encarnación dada, señalando así el camino para reconocer la fuerza del alma. Es decir, el ascendente constituye una energía clave que venimos a incorporar a nuestra personalidad para que el alma se pueda expresar y el ego evolucione. Es un aprendizaje que forma parte de un proceso evolutivo y que nos pedirá convertirnos en maestros de su manifestación. Podríamos decir que el alma decide encarnar en la tierra y uno de sus objetivos es el aprendizaje y expresión consciente de esta energía. El proceso constituye entonces un desafío para nuestro ego, personalidad, así como una invitación a un paso clave en el ciclo de encarnaciones que vivimos en este planeta. El ascendente es pues una dimensión de nuestra conciencia que se abrirá paso como una experiencia destino o en palabras simples es lo que la vida quiere que aprendamos y reconozcamos como propio. Cuando hablamos de energía nos referimos a la cualidad vibratoria del signo donde tenemos el ascendente. Te pongo 2 ejemplos. Si tengo ascendente en Aries, vengo a ser un maestro de la energía de inicio y eso implica ser capaz de comenzar lo que me proponga, activar, movilizar, liderar, romper la inercia y las resistencias que mantiene la vida y la realidad personal tal como está. Para esto, la persona debe aprender a cultivar y hacer propias las cualidades arianas, como la valentía, la iniciativa, la rapidez, la independencia, la capacidad de choque y la intuición, especialmente a la hora de salir al mundo. Para alguien con ascendente en Aries, estas características serán asumidas como propias y se expresarán conscientemente, es decir, manifestarlas a pesar de lo incómodo que pueda llegar a ser. Otro ejemplo, si tengo el ascendente en Tauro, vengo a ser un maestro de la energía de la abundancia, de la creación, de la manifestación, del disfrute, de la sensualidad, de la regeneración y de la capacidad de reconectar con el ritmo orgánico de la naturaleza. Para ello voy a tener que aprender a cultivar y hacer propias las cualidades taurinas: paciencia, lentitud, conexión a tierra, la creación del valor, escuchar mis necesidades, gozar de los sentidos y disfrutar de estar vivo. Estas características serán asumidas como propias por quienes poseen este ascendente, aunque sea complicado,
y tiendan a rehuir la experiencia. Es tan potente la incidencia del ascendente en nuestra vida en cuanto a experiencia de destino y mandato de aprendizaje, que la primera vivencia que tenemos en este mundo suele estar marcada por la energía del signo que se ubica en este punto. ¿A qué me refiero? Rodeó a la madre y al bebé en el nacimiento, y ambos la sintieron dentro de sí. El ascendente está tan conectado con nuestro destino que la energía del signo que se ubica en esta posición estuvo presente en el ambiente durante nuestro parto. Es decir, fue la primera energía que experimentamos como seres individuales en la Tierra. Esto significa que si alguien tiene ascendente en Capricornio, es probable que el parto fuera difícil, trabajoso, que tanto el niño como su madre tuvieran que afrontar dificultades, que hubiese una sensación de miedo y de incapacidad para enfrentar la prueba, que el parto tardara mucho, es decir, un verdadero aprendizaje y una lección de madurez para ambos. Quizá fue como escalar una montaña y en algunos momentos uno u otro sintieron miedo e inseguridad ante la imposibilidad de superar este desafío. Por el contrario, si el ascendente es Géminis, las circunstancias pudieron haber sido muy diferentes. Probablemente hubo mucho movimiento, ruido y estímulos alrededor. Quizá el parto fue rápido y más fácil y hubo mucha gente presente. De hecho, una madre con una hija que tenía ascendente en Géminis me contó que durante el parto llegó el doctor con varios estudiantes que estaban haciendo una pasantía. Entonces, a lo largo de todo el proceso, estuvieron conversando con ella, distrayéndola y apoyándola a la vez que aprendían el protocolo médico. Tal como explica Alice Bailey, el ascendente obliga a una evolución de nuestra personalidad, es decir, a aquella parte nuestra que se resiste al cambio y que quiere quedarse en comportamientos que son seguros, conocidos y familiares, muy condicionados por el linaje familiar y las experiencias pasadas. Esto implica que a pesar de lo determinante que el ascendente es en nuestra vida, una parte de nosotros se resistirá enormemente a él. ¿Por qué ocurre esto? Exploremos algunas razones. En primer lugar, por el trauma del parto. La memoria que se ancla tras la experiencia del parto genera un trauma enorme y una gran resistencia a fluir y conectar con el signo del ascendente, que, como vimos, suele manifestarse durante este momento. Incluso con un ascendente en un signo agradable, sigue siendo una experiencia extremadamente traumática, pues implica perder el paraíso del útero, un espacio donde estamos totalmente protegidos, contenidos, cuidados, donde nuestras necesidades son satisfechas sin que tengamos que pedir nada, donde la inteligencia orgánica de nuestra madre nos nutre y se adelanta a lo que queremos. Nacer implica dejar atrás la sensación de unidad y totalidad, perder el refugio y el paraíso. Además de que es una experiencia dolorosa y traumática, es una muerte, un rito de paso muy potente. El signo de nuestro ascendente queda marcado en nuestro inconsciente como la energía que estuvo presente durante el proceso de muerte y transformación del parto. Por lo tanto, una parte muy profunda de nuestro ser lo asocia con una experiencia dolorosa y esto hará que tendamos a rechazarlo. En segundo lugar, hay una resistencia profunda que proviene del inconsciente. Una parte de nosotros que vive en las profundidades de nuestro ser se resiste con mucha fuerza a la energía del signo del ascendente, pues lo siente como una experiencia contraria a los anhelos y deseos profundamente guardados como memoria de lo vivido en el útero. Es decir, una parte en nuestro interior interpretará como una amenaza al signo ascendente, generando una resistencia emocional de la cual no nos damos cuenta, pero que suele controlar nuestras acciones. Si tienes conocimientos de astrología, me refiero en especial a la influencia del signo ubicado antes del signo del ascendente, es decir, el que ocupa la casa 12. Sabemos que en este estuvo presente durante el periodo de gestación y por lo tanto es el ambiente conocido desde el pasado del alma,
De ahí que la memoria intrauterina rechace las cualidades del ascendente, ya que las percibe como algo contrapuesto a lo que nos brinda seguridad emocional. Gran parte de las personas rechaza y reniega de su ascendente durante muchos años. No son pocos los que van incluso más allá y declaran a este signo como opuesto o contrario a lo que son. Astrólogos como el argentino Eugenio Caruti y los suizos Bruno y Louis Huber profundizaron en el estudio del ascendente, haciendo hincapié en el hecho de que la vivencia de este incluye experiencias que se confabularán para ayudarnos a incorporar las cualidades de este signo a nuestro ser. Es decir, la vida no da tregua a su impulso evolutivo. Quiere que nos volvamos maestros de la energía del ascendente y de su expresión consciente, que tengamos la capacidad de vivirla y expresarla desde nuestra elección individual. Por eso, cuanto más la rechacemos, ejercerá mayor presión para que la incorporemos y más se activará el destino. En otras palabras, cuanto más rechacemos nuestro ascendente, atraeremos más experiencias y personas que nos obligarán a activarlo. Por ejemplo, una persona con ascendente en Aries viene a ser guerrera, a luchar, a poner límites, a moverse de forma independiente y rápida. Pero muchas personas con esta configuración rechazan esto. Por el contrario, quieren que todo vaya lento, no les gusta el conflicto, les cuesta poner límites, decir no, moverse solas. Muchas quieren vivir solo armonía, llegar a acuerdos y actuar acompañadas de otros. ¿Y qué hace la vida? Lo mismo que haría cualquier maestro que busca activar nuestros guerreros, traerles personas dominantes que peleen, discutan, violenten y apuren, así como situaciones conflictivas donde hay que guerrear. Es decir, la vida las empujará y las obligará a que despierten a su guerrero o guerrera, aprendan a defenderse y a decir que no. Se ven obligadas por diferentes circunstancias a moverse solas, a tener que actuar rápido y muchas veces a liderar. Entre más se resistan, más fuertes, conflictivas, rápidas y violentas serán las experiencias del destino. O veamos lo que puede pasarle a una persona con ascendente Tauro. Ella viene a conectar con la abundancia, el disfrute, el vínculo con la tierra, el ritmo lento y orgánico de la realidad, el cuerpo y la sensualidad. Pero lo más probable es que rechace esto, querrá que todo sea rápido, se frustrará por la lentitud y parsimonia de la vida, renegará de la reconexión con el cuerpo, no se adaptará a la realidad ni estará presente en el aquí y el ahora. Dudará de sus capacidades para generar abundancia e incluso podría rechazar el dinero. ¿Qué le traerá la vida? Problemas económicos, temas de salud que le obligarán a conectar con el cuerpo, o bien un semáforo en rojo que le exigirá esperar antes de salir a actuar. Cuanto más rápido quiera que vaya, todo más lento irá. Cuanto más rechace la realidad, más realidad tendrá. Es fundamental saber que el signo del ascendente no solo es una obligación externa y un aprendizaje forzado que exige la realidad, sino también una cualidad que ya está dentro de nosotros. Lo que pasa es que no la vemos ni aceptamos como propia. Ahora bien, a pesar de que gran parte de nosotros no ve o rechaza las características de su ascendente, el resto de las personas sí es capaz de percibirlo. Por ejemplo, aquellas con un ascendente en Aries suelen ser percibidas como impacientes, aceleradas o enojonas. O bien, quienes tienen ascendente en Tauro aparecen como sensuales, orgánicas y pacientes ante los ojos de los demás. Por eso la astrología clásica decía que el ascendente era la máscara que mostramos al mundo. Esto es porque, en estricto rigor, el signo del ascendente ya está dentro de nuestro ser. Es tan natural que surge de manera espontánea o se muestra como la primera impresión que damos a otros. La integración del ascendente es pues un proceso de autoconocimiento y autoaceptación.
Es reconocer, aceptar y expresar con conciencia las cualidades que ya están dentro de nosotros y que la vida nos pide revelar. En la medida en que expresamos con conciencia las características del signo de nuestro ascendente, dejamos de atraer las experiencias dolorosas que nos obligan a activarlo. De hecho, mientras más activamos de manera consciente sus características, más disminuye la presión del destino. La vida ya no tiene que empujarnos a través de lecciones y experiencias porque nosotros mismos ya las estamos mostrando. Los libros antiguos de astrología suelen decir que las personas expresan su ascendente cerca de los 60 años. Es decir, luego de 6 décadas de lecciones obligadas, finalmente terminamos aprendiendo por cansancio. Pienso que no debe ser así. Si nos esforzamos en ser personas conscientes, podemos aprender nuestras lecciones y hacer propias las energías de este signo sin tanto dolor y agotamiento. La puerta de salida al mundo. Más allá de ser un punto meta y un propósito evolutivo en esta encarnación, la verdad es que este aspecto astrológico tiene una labor extremadamente práctica y funcional. El ascendente es una puerta que permite que nuestro ser salga a vivir, a expresarse y a cumplir sus sueños en el mundo. No por nada el ascendente marca el inicio de la casa 1, un área de la vida muy individual. Activarlo implica atrevernos a vivir la vida que realmente queremos. Para muchas personas, sin darse cuenta y de forma inconsciente, salir a vivir la vida que quieren significa enfrentar una gran sensación de soledad y abandono. Esa es la memoria de la niña o el niño que fuimos, que temía alejarse de sus padres y perder el refugio. Esto a casi todos los seres humanos nos cuesta bastante, pues individualizarnos implica soltar los lugares seguros, refugios, condicionamientos, mandatos y patrones de nuestra familia y linaje, es decir, perder a mamá, a papá y a la protección del hogar desde el punto de vista psicológico. Y la mayoría de las personas no están dispuestas a eso. Por esto, inconscientemente matan su propia individualidad y anhelos por la necesidad de pertenecer a la familia. Esto nos indica que vivir la propia vida implica un proceso de maduración tremendo, que incluye tanto el aprendizaje a contener los miedos e inseguridades que nos frenan a avanzar, como el asumir la responsabilidad por nuestras experiencias y decisiones. Normalmente sentimos que la realidad también nos impide ser quienes somos en verdad y vivir los anhelos que tenemos. Los compromisos, las exigencias y las obligaciones nos frenan y no nos atrevemos a vivir la experiencia individual que deseamos. Todo esto se vuelve una gran excusa para negarnos a hacer lo que realmente queremos, pues el miedo al fracaso y a la mala evaluación social y familiar nos congela. Ni hablar de que muchos preferimos centrar nuestra existencia en la pareja, hijas, hijos, socios, amigas, amigos, etc. Adaptándonos a las necesidades de otros, viviendo para ser queridos y amados. El miedo al rechazo, al abandono y a la soledad suelen quitarnos la fuerza y el valor para vivir nuestra propia vida, tomar nuestras propias decisiones, ser coherentes y perseverantes para sostenerlas en el tiempo. Si a ello le sumamos que el parto fue nuestra primera experiencia individual, es fácil darnos cuenta de cómo nos resistimos a nivel inconsciente a comenzar y avanzar por un camino personal realmente auténtico y honesto. Pues la memoria de ese pasado restringe ese impulso y movimiento personal. En suma, todos estos factores bloquean que vivamos el ascendente, es decir, nuestra propia vida. Sin embargo, si rechazamos el signo del ascendente, rechazamos vivir nuestro propio camino individual y experimentar los sueños que tanto anhelamos para nosotros en la Tierra. Podemos ver el ascendente como una interfase, una compuerta que une nuestro mundo interno con el mundo externo.
El primero representa todo lo que está dentro de nosotros: anhelos, sueños, vivencias, experiencias, heridas, traumas, etc. El mundo externo es la realidad allá afuera, aquella que podemos ver con nuestros ojos, o sea, el mundo. El ascendente es la puerta que une a ambos. Usemos una metáfora imaginándonos una cueva. La parte interior es nuestro mundo interno. A su vez, lo que está afuera de la cueva representa el mundo externo y el ascendente es la puerta que hay que saber abrir para poder ir de adentro hacia afuera. Como la mayoría de las personas no se alinea con su signo del ascendente, la puerta permanece cerrada y consecuentemente cada vez que queramos salir al mundo nos golpearemos con ella. De ahí que gran parte de los seres humanos esté frustrada porque siente que no es capaz de vivir la vida que quiere en el mundo. Es decir, cumplir sus sueños, mostrarse como realmente es, ser vista por los demás, y entre más neguemos la energía del ascendente, más nos frustraremos con la vida. Nuestros anhelos se terminarán convirtiendo en fantasías o en experiencias dolorosas, pues la mayoría ha sentido que cuando trató de hacerlo tuvo que enfrentar todo tipo de bloqueos y experiencias limitantes. Esto se debe a que cuando intentó salir de la cueva no supo decir las palabras mágicas para que la puerta se abriera. ¿Y cuáles son estas palabras mágicas? El signo del ascendente. Lo que estoy diciendo es que al salir al mundo tenemos que sintonizarnos con la energía y signo del ascendente, es decir, con nuestra individualidad, expresión personal y forma de actuar. Debemos alinearnos con la manera en que la vida nos dice que lo hagamos, y al hacerlo estaremos cumpliendo con uno de los principales propósitos evolutivos que venimos a cumplir en la Tierra. La persona con ascendente en Aries, por ejemplo, tiene que salir rápidamente sin pensar, siguiendo su instinto, sin miedo al conflicto o a chocar contra algo, mientras que aquella que tiene ascendente en Tauro debe hacerlo despacio, disfrutando del proceso, sin apurarse, conectada con la sensualidad y preguntándose cómo lo que hace puede generar valor y abundancia. Ahora bien, como parte del proceso evolutivo personal, el objetivo es manifestar la energía del ascendente en su nivel más elevado. ¿Qué quiere decir esto? Veámoslo en un ejemplo. Una persona con ascendente en Capricornio viene a aprender a ser autosuficiente, madura, responsable, realista, perseverante, a liderar y a cumplir metas y objetivos. Pero si rechaza esa energía y solo sueña con que aparezca alguien que le ayude, se haga cargo y le solucione los problemas, desea que las cosas en la vida sean más fáciles o que al menos las exigencias disminuyan, tenderá a rechazar la realidad y por ende no aprenderá las lecciones que éste le imponga. No obstante, el destino será implacable y le obligará a madurar y a crecer sin depender de otros. Así que desde pequeña se sentirá presionada, exigida por su padre, madre u otras figuras de autoridad. Sentirá que la vida le pone pruebas complejas por delante y que debe hacerse cargo sola a la hora de enfrentarlas de la forma más madura posible. Si hace planes poco realistas o busca evadir sus responsabilidades, la realidad se le presentará sin piedad cada vez que salga al mundo. Alguien en esta circunstancia puede luchar contra ese destino toda su vida, y a menos que se haga un cambio interno, las escenas seguirán reproduciéndose una tras otra. A veces pasa que algunos con este ascendente asumen sus responsabilidades y tratan de cumplir con ciertas metas, pero en el fondo estas no expresan objetivos personales, sino que son exigencias que su familia les impuso cuando eran más jóvenes. Ahora bien, si empiezan a incorporar las cualidades de ese signo, la exigencia bajará porque ya será precavida, responsable, con un enfoque realista de la vida. No tendrá miedo de liderar porque habrá desarrollado autoridad interna y sabrá moverse de manera más eficiente en el mundo. De a poco se habrá convertido en alguien que entiende que la vida pide ir aprendiendo y desarrollando nuevos talentos,
que comprende los tiempos y procesos, es decir, se habrá vuelto alguien más sabio. Una persona que es capaz de cumplir con las metas, que realmente están conectadas con su esencia y no con obligaciones impuestas por la sociedad o la familia. Esta lección puede tomar décadas o comenzar en cuanto la persona entienda lo que la vida le está pidiendo y deje de resistirse a ello. Este es el gran aprendizaje, volvernos expertos en la expresión del signo. Los signos del ascendente y del sol son los dos signos que marcan nuestra individualidad y podemos decir que el ascendente es una puerta al servicio del sol. Este último representa nuestro corazón, esencia y es la energía protagonista de lo que somos en esta vida. La mayoría de las personas tiene al sol en un signo distinto del ascendente. Entonces la evolución y la expresión de la propia individualidad está en permitir que ambos signos se mezclen y combinen, como dos colores que se integran generando un tono único. Hay quienes tienen al sol y al ascendente en el mismo signo. A estas personas la astrología antigua las llamaba repitentes, es decir, personas que negaron el aprendizaje de ese signo en una encarnación previa. En esta vida tienen entonces una doble experiencia asociada a ese signo, que es tanto el color de su corazón como el color de la puerta para salir al mundo. Por ende, sí o sí realizarán un aprendizaje en torno a él. En las siguientes páginas estudiaremos en detalle lo que significa el ascendente desde el punto de vista evolutivo y de propósito del alma para cada uno de los 12 signos del zodiaco. Aprendizaje del ascendente según su elemento. Como ya sabemos, los signos del zodiaco son 12 y cada uno tiene una cualidad energética y características específicas. Una primera forma de agrupar y entender los ascendentes es clasificarlos según su elemento: fuego, tierra, aire, agua, ya que la maestría individual de la que hemos hablado se relaciona directamente con esto. Veamos a continuación los aprendizajes clave que tenemos que incorporar dependiendo del elemento de nuestro ascendente. Ascendente en fuego. Son las personas que tienen el ascendente en Aries, Leo o Sagitario. Su aprendizaje está en lanzarse a la vida o a hacer lo que realmente quieren con confianza, optimismo, fe y valor. Solas, sin esperar que otros los acompañen, sin dudar, sin cuestionarse tanto, sin pensar, aprendiendo a confiar en su instinto. La vida las apoyará fuertemente en su acción individual y las invitará a correr riesgos, a salir de los lugares seguros, conocidos y familiares. Es importante ser creativas y mostrarse lo más auténticamente que puedan ser. Si se niegan a confiar y a moverse, sentirán como la vida los empuja a salir y les traerá desafíos, acelerará las cosas o las obligará a mostrarse. Ascendente en tierra. Son las personas que tienen el ascendente en Tauro, Virgo o Capricornio. Su aprendizaje está en salir a la vida con precaución, realismo, con los pies en la tierra, con planificación y a un ritmo más lento, para manifestar y alcanzar metas concretas en el mundo. Es vital que se muevan conociendo las reglas de la realidad. Si lo hacen de forma impulsiva o poco realista, chocarán fuertemente con obstáculos y problemas y sentirán que no pueden lograr lo que quieren. Es fundamental la conexión con el cuerpo, su cuidado y necesidades. Ascendente en aire. Son las personas que tienen el ascendente en Géminis, Libra o Acuario. Su aprendizaje está en salir al mundo mediante la interacción con otros, usando para ello su capacidad comunicativa y sus habilidades sociales. Muchas de las personas con ascendente en este elemento quieren moverse en solitario, no desean compartir y se centran demasiado en sí mismas y en sus deseos de actuar, pero ese no es su camino. Es importante llegar a acuerdos mediante el diálogo y la escucha activa de las opiniones de los demás. No tienen que salir al mundo en solitario.
Es fundamental también pensar antes de actuar y observar las situaciones de la forma más objetiva posible, es decir, entendiendo los contextos en los cuales se estarán moviendo y permitiéndose ser flexibles para ir cambiando sus planes en la medida en que nuevas ideas e interacciones surjan. Ascendente en agua. Son las personas que tienen el ascendente en Cáncer, Escorpio o Piscis. Su aprendizaje está en salir al mundo muy conectadas con lo que están sintiendo, abiertas a los flujos emocionales que se mueven en los ambientes y en las personas que se encuentran en el camino. Es clave fortalecer su empatía y la compasión para conectar emocionalmente con otros. De esta forma podrán aprender a sostener y contener su propia vulnerabilidad. Las personas con estos ascendentes vienen a aprender a fluir y moverse según sus estados emocionales, siendo más flexibles y sensibles con su avance. También a movilizarse por lo que sienten y no por lo que deben hacer o por lo que su ego individual les diga. Si no hacen esto, sus emociones o el miedo a sentir las poseerá, impidiéndoles avanzar en la dirección que dicta su alma. Los ascendentes por signo. Ascendente en Aries. Inicia tu propio camino. Camila tiene ascendente en Aries. Siempre ha sentido que todo se mueve muy rápido y acelerado en su vida. Nunca le dan tregua. Ella desea parar, descansar y tomarse su tiempo para poder elegir qué hacer. Pero entre más lentitud anhela, más premura le exige la vida. Camila también quiere que haya paz, amor y unión con otras personas. No le gusta actuar sola y espera que otros quieran acompañarla. No le agrada pelear, aunque suele estar muy enojada con los demás, especialmente cuando no la dejan tranquila o no le permiten hacer lo que le da la gana. Desde pequeña se siente atacada por otros. En su familia todos peleaban con ella. En la escuela los profesores nunca la dejaban hacer lo que quería. Todo eso la ha llenado de enojo, impaciencia y frustración. ¡Qué rabia siente! Esta persona está destinada a incorporar, ser guerrera, iniciar y emprender, enfrentar desafíos, valor, acción, impulsividad, moverse rápido y de forma intuitiva, actuar sin miedo al error, libertad e independencia, no esperar a otros para actuar, liderazgo, capacidad de choque, poner límites, decir no a otros. Aries pertenece al elemento fuego, es el primer signo del zodiaco y es por lo tanto una energía de iniciación, de comienzos. Las personas que tienen este ascendente vienen a ser las primeras en actuar y movilizarse en función de sus propósitos o deseos personales sin temor a las pruebas que pueda traerles la vida. Esta les pide que salgan y actúen, dándoles permiso para equivocarse, sin importar si cometen errores en el camino, porque lo fundamental es moverse, actuar sin dudar ni pensar tanto. Como lo haría un piloto o un cirujano en una sala de emergencias. Es fundamental aprender a moverse en solitario, emprender e iniciar sin esperar que otros le acompañen. Necesitan mucho espacio para la libertad personal y para emprender una vida que sea un verdadero desafío. Además, vienen a activar su guerrera o guerrero, es decir, a aprender a defenderse y a poner límites a otros, así como a ser valientes para enfrentar desafíos, romper la inercia y las estructuras que se hallen y que limiten su avance. Pueden asumir el papel de líderes y tienen la capacidad de sacar a otros de la inercia en la que se encuentran. Para ello es clave desarrollar una actitud valiente, aguerrida, con una gran habilidad para ponerse en movimiento, sin dudas ni vacilaciones, sino más bien guiada por su instinto e intuición. Es vital reconocer sus ganas de competir y ganar y aprender a expresar sanamente este impulso. No se activa el ascendente sí. Las personas no emprenden e inician proyectos y caminos personales. Si quieren que todo transcurra en un ritmo lento y tranquilo y que la vida sea solo armonía y paz. Si escapan del conflicto, no se sienten cómodas confrontando, poniendo límites o discutiendo.
Si no quieren moverse solas porque tienen miedo a la soledad o a no pertenecer y esperar que haya otros que las acompañen e incluso que les diga qué hacer. Si el miedo al error o a equivocarse se les paraliza o si piensan demasiado antes de actuar. Si no hacen deporte o no tienen una actividad física de descarga. Si se muestran rabiosos e impacientes pero no actúan realmente por lo que quieren en su vida. Las personas con este ascendente tienen un anhelo interior de paz y amor, una profunda necesidad de regresar a la fuente, de disolverse y volver a ser uno con el todo, así como una fuerte necesidad de pertenencia y seguridad emocional. Sus niños internos no quieren salir de los lugares conocidos y seguros, ni soltar los apegos familiares. Todo esto hace que desde el inconsciente haya un miedo enorme a separarse, individualizarse y vivir la propia vida. ¿Qué tipo de situaciones les pondrá la vida por delante? Desde su infancia sentirán que la vida viene acompañada de velocidad, lo que las obliga a actuar de forma muy asertiva y rápida. No hay tiempo para pensar o meditar. Las decisiones se tomarán ahora y ya. Incluso su madre puede estar diciéndoles todo el tiempo: muévete rápido, vamos arriba. Como la vida quiere que seas guerrera, les pondrá desde un comienzo personas o situaciones que estén constantemente desafiándolas, presionándolas, confrontándolas, incluso con violencia. Todo esto para empujarlas a que vayan desarrollando la capacidad de autoafirmarse y ejercer su voluntad. Aparecerá gente que tratará de dominarlas y controlarlas para que en algún momento las personas con el ascendente en Aries exploten, peleen de vuelta y se defiendan. Entre más nieguen a sus guerreros, más violentos serán los ataques del mundo externo. Ascendente en Aries evolucionado. Las personas que ya integraron este signo ascendente no son brutas, violentas o individualistas, sino más bien valientes. Tienen menos miedo a equivocarse, no temen decir que no, pero pueden resultar lo suficientemente empáticas para movilizar a otros sin generar conflictos, abriendo caminos que después serán seguidos por muchos más. Son independientes, autónomas, prefieren hacer las cosas por sí mismas y a su ritmo, que suele ser más rápido de lo usual, y no necesitan de otros para que los acompañen o validen en su empeño. Saben poner límites, es decir, que no cuando así lo desean. Defender sus propias posiciones y no temerles a las confrontaciones que pueden surgir de los desacuerdos con otros. Las personas con ascendente en Aries integrado no tienen problemas en decir lo que sienten, lo que quieren y aquello que les molesta. Son directos, francos, frontales. Emprenden e inician disfrutando de los grandes desafíos. Consejos. Es fundamental conectar y trabajar con la rabia, ya sea que las personas la sientan o no, pues durante su vida han frenado su propia fuerza e impulso a la hora de actuar, lo que se suma a la experiencia de haberse sentido muchas veces violentadas por otros. Es clave que se acerquen a alguna técnica terapéutica de conexión con la rabia a fin de descargarla, por ejemplo, bioenergética, de forma que puedan expulsar la energía contenida dentro de sí, en especial si vivieron situaciones de agresión o violencia en el pasado y no pudieron defenderse. También es recomendable que hagan actividad física intensa y de descarga como el flamenco, baile afro, artes marciales, cardio intenso, etc. Cualquier deporte fuerte, competitivo y desafiante puede ser una forma de expresar esta energía de una manera sana. Se pueden conectar con sus guerreros valientes haciéndole un altar en casa. Bueno, hemos finalizado con la lectura, el segundo capítulo de la lectura del libro Tu propósito de alma, de Pablo Flores. Nos vemos en una próxima oportunidad, pero antes de dejarlos, los invito y las invito a que aquí, en la descripción del link, exploren mis servicios. Ojalá se conecten y si me quieren contactar, aquí mismo en la descripción les dejo la información de cómo me pueden contactar. Feliz tarde para todos, un abrazo, besos.